HR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Asamblea Nacional declaró ilegales actos del Ejecutivo Nacional. El Parlamento también aprobó acuerdo de amnistía y garantías constitucionales. Es una nota que viene en www.eluniversal.com y firma Gabriel Sayago. La Asamblea Nacional ratificó este martes la presunta ilegalidad del actual mandato de Nicolás Maduro y declaró nulos todos sus actos desde que se juramentó como presidente de la República el 10 de enero. Tal como se presentó en el orden del día, la Asamblea Nacional aprobó en primer lugar el proyecto de acuerdo sobre la declaratoria de usurpación de la presidencia de la República y el acuerdo para otorgar amnistía y garantías constitucionales a militares y civiles que contribuyan en defensa de la Constitución de la República, así como la liberación de los militares presos. Quedaron pendientes para aprobar en la próxima sesión el debate sobre protección de activos de la República y el proyecto de acuerdo de autorización de ayuda humanitaria. Expresó el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, que con esta decisión se aprueba un acuerdo histórico y que con estas acciones la Asamblea Nacional asume las competencias que le da la Constitución para avanzar en el cese de la usurpación y el gobierno de transición. El debate sobre la legalidad del mandato fue iniciado por el diputado Jorge Millán, quien fue seguido por los parlamentarios Juan Pablo García, Denis Fernández, José Prat, Juan Andrés Mejías y Elimar Díaz. Todos coincidieron en que Nicolás Maduro incurrió en la usurpación del cargo presidencial, por lo que consideraron indispensable seguir con la aplicación de los artículos 233, 333 y 350 de la Carta Magna, que establecen, entre otras medidas, el cese de la usurpación, la conformación de un gobierno de transición y la convocatoria a elecciones libres. En el segundo punto del orden del día, la Asamblea Nacional aprobó también por unanimidad el acuerdo para otorgar amnistía y garantías constitucionales a militares y civiles que contribuyan en defensa de la Constitución de la República, así como la liberación de los militares presos. La presentación del acuerdo correspondió a la diputada Delsa Solórzano, quien destacó que el mismo fue elaborado por una comisión integrada por los parlamentarios Henry Ramos Ayub, Juan Miguel Mateus, Nora Bracho, Adriana Pichardo y su persona. Dijo también que elaboraron un proyecto de ley de amnistía para presos políticos y de garantía para aquellos funcionarios militares y civiles que contribuyan a la restitución de la Constitución en Venezuela. La iniciativa fue consignada en la plenaria. Recordó que existen 402 presos políticos civiles, diputados y que más de 150 son militares. En la sesión de ayer se ofreció un minuto de silencio por el piloto rebelde asesinado en el Junquito, Óscar Pérez. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, destacó por su parte el alcance del acuerdo y el proyecto de ley para liberar a presos políticos, civiles y militares. Eso nos indica que algo anda mal, que algo huele mal, que las cosas no están bien, porque ninguna sociedad sana tiene presos políticos. Agregó que es injusta la prisión de policías metropolitanos, la de Leopoldo López, Juan Requesens y la de hombres y mujeres que tras las rejas viven el castigo por pensar distinto. Ninguna sociedad inteligente vive este tipo de situación, destacó Zambrano. Esta es la impecable nota de El Universal sobre la sesión histórica de ayer en la Asamblea Nacional, donde se decretó la usurpación del cargo por parte del presidente de la República, del señor jefe de Estado, porque ya no es presidente de la República. Presidente de la República alude a una estructura democrática de poder que en Venezuela en este momento no hay, el señor jefe de Estado Nicolás Maduro. Y otra arista interesante que no está, sin embargo, en la nota del Universal, nos la trae El Impulso, nos dice: solicitan a 46 países proteger activos de Venezuela en el exterior. Y esto le dolió muchísimo al gobierno de Maduro. Ya vamos a leer declaraciones de Diosdado Cabello en este sentido. Solicitar la protección de los activos del Estado venezolano a los países de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Bulgaria, Rusia, China, Turquía, Emiratos Árabes
y a la Unión Europea, coalición que reúne a 28 naciones, ante la flagrante usurpación del poder ejecutivo por parte de Nicolás Maduro, acordó la Asamblea Nacional de Venezuela como único poder legítimo y reconocido por la comunidad internacional en la plenaria de este martes. El diputado Freddy Superlano, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría del Parlamento venezolano, recordó que el pasado 10 de enero de 2019 se consumó la mayor usurpación de la historia de Venezuela en la presidencia de la República. Bueno, no sé si es la mayor. En Venezuela ha habido grandes usurpaciones de la presidencia de la República. De hecho, los mandatarios legítimamente electos son una ínfima minoría si uno ve la historia venezolana. Y ante estos hechos, las leyes de la República Bolivariana de Venezuela son claras y la Constitución establece en su artículo 138 que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, sin contar que es un hecho público y notorio que la gestión de Nicolás Maduro Moros durante el periodo presidencial 2013-19 ha malversado los activos del Estado venezolano en detrimento del patrimonio y los bienes de la nación, estableciendo un Estado corrupto y generando la mayor crisis económica de la historia de Venezuela. Precisó que solicitaron a 46 países que instruyan a los organismos regulatorios de las entidades financieras la prohibición expresa de cualquier manejo de los activos líquidos del Estado venezolano en las cuentas acreditadas en esos países con el fin de garantizar la protección de los activos de los ciudadanos por no contar con representación legal ante los entes regulatorios. Así amanece Venezuela este 16 de enero de 2019. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, buenos días. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Trabajaremos para ustedes durante esta media hora. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Principal titular de 2001, Guaidó trae declaraciones de Juan Guaidó. Proceso de transición incluye a la Fuerza Armada Nacional. En entrevista para Diario 2001, el presidente de la Asamblea Nacional aseguró que es prioritaria la liberación de los más de 150 militares apresados en los últimos 6 años. Afirmó que muchos otros sectores del país participan en la discusión del futuro inmediato y del rescate de la nación. Y al lado un titular que trae declaraciones de un Nicolás Maduro ataviado de militar. Dice: cuento con la Fuerza Armada para gobernar. Ataviado de militar no, la frase exacta es disfrazado de militar porque él no es militar. Nicolás Maduro señaló que cualquier decisión que tome el Parlamento en su contra no tendrá ningún efecto práctico. Ya que estamos en eso, vamos con las declaraciones de Nicolás Maduro, que las trae el portal Noticiero Digital. Dice Nicolás Maduro: en este mundo nadie respeta a los débiles, cobardes y traidores. Y son unas declaraciones con mira telescópica. Sabrá él a quién le está apuntando. Nosotros no lo sabemos, pero él sabrá a quién le está apuntando. Nicolás Maduro inspeccionó este martes los preparativos que realiza la FAM para los ejercicios militares Soberanía 2019, desde donde envió un mensaje a los presentes, entre los que destacaba el alto mando militar, afirmando que en la actualidad nadie respeta a los débiles, cobardes o traidores. En este sentido, anunció que en el arranque del Plan de la Patria debe hacerse en el marco del Congreso de Angostura y la era bicentenaria. Por lo tanto, realizarán actos durante todo el año, pero el 15 de febrero, en grandes movilizaciones cívico-militares, conmemoraremos los 200 años de aquel día en que el Libertador brilló para siempre, dijo refiriéndose al bicentenario de la instalación del Congreso de Angostura. Tenemos que revisar el balance de las operaciones anteriores y de manera especial proponernos su corrección, evaluar los escenarios de amenaza contra el país. Asimismo, indicó que esta operación cívico-militar bicentenario de Angostura para la defensa integral de la nación 2019 debía ser la mejor que jamás ni nunca se haya hecho en Venezuela. Esas frases de Maduro que son tan vacías, pues porque Maduro habla vacío todo el tiempo, habla como aguao todo el tiempo. Me perdonan. Para demostrar la fuerza y poder militar junto a la Unión Cívico-Militar para la defensa del país. Tenemos la razón y tenemos la fuerza física, la fuerza moral, la fuerza espiritual, razón y fuerza para continuar haciendo revolución militar, para continuar construyendo el poder militar de la nación. Hagámonos respetar por nuestros valores, por nuestra moral, por nuestra valentía. Dichos ejercicios, según el mandatario, se realizan para estar siempre preparados ante cualquier amenaza interna o externa, pues a su juicio, en este mundo nadie respeta a los débiles, ni a los cobardes, ni a los traidores, dijo enfatizando esta última palabra.
Antes de agregar que en este mundo se respeta a los fuertes, a los leales, a los que están de pie, a los que tienen dignidad y la practican y la demuestran. Por último, mandó un mensaje de optimismo asegurando que confiaba en la justicia al tener la certeza de que todo saldría bien. Yo fui al futuro y volví y vi que todo salía bien, dijo Nicolás Maduro, y no lo dijo en chiste. Yo fui al futuro y volví y vi que todo salía bien. Lo que no nos contó es si en eso de que todo el mundo salía bien, él gobernaba o no gobernaba. A lo mejor era porque no gobernaba y entonces al final todo salió bien. También dijo Maduro, horas después, en un acto con maestros, que la oposición dice, voy a leerles lo siguiente, ¿ustedes creen que si la derecha llegara a gobernar en el país, gobernaría para darle educación al pueblo? No respetarían a los maestros, al magisterio, no tienen proyectos, no tienen liderazgo, no tienen valores, no son alternativa. Aunque usted no lo crea, Nicolás Maduro dice eso de los demás. No tienen proyectos, no tienen liderazgo, no tienen valores, no son alternativa. Él como que de verdad se creyó el cuento de que ganó las elecciones de mayo, hay que ponerlas entre grandes comillas, con 67% de los votos, y esto también hay que ponerlo entre grandes comillas, y diciendo que no respetaría al magisterio. Voy a leerles aquí un titular de La Voz que nos dice: maestros reclaman mejoras salariales. Esto fue ayer mismo, Día del Maestro, frente al Ministerio de Educación. 2 días de paro en Los Teques lleva la Universidad Politécnica, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son titulares, como ya les digo, del diario La Voz. Luis Almagro, del diario La Voz, en su edición impresa. Luis Almagro dice que apoyamos el acuerdo de la Asamblea Nacional declarando la usurpación de Maduro. El secretario general de la Organización de Estados Americanos apoyó que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, haya considerado al jefe de Estado Nicolás Maduro como usurpador de la presidencia. Apoyamos acuerdo de la Asamblea Nacional declarando la usurpación de Nicolás Maduro y la necesidad de aplicar el artículo 233 de la Constitución sobre presidencia interina y llamado a elecciones, dijo en Twitter Almagro, que acabó su mensaje con la etiqueta @OEA con Venezuela. Mientras tanto, voy a leer algunos titulares más. Hoy los tengo medio desordenados porque, bueno, el programa me llevó por un lado por el que no esperaba irme yo. Eso pasa a veces. Dice Mike Pence, vicepresidente estadounidense, que elogia el valiente liderazgo de Juan Guaidó. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló el martes por teléfono con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para elogiar su valiente liderazgo tras ser detenido brevemente el fin de semana por agentes de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Garrett Marquis, dijo a EFE que Estados Unidos ha expresado su apoyo a Juan Guaidó por haber declarado su autoridad constitucional para invocar el artículo 233, y mientras tanto Donald Trump estaría considerando seriamente reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, y esto lo trae CNN hablando con 3 fuentes familiarizadas con el tema, según señala este canal, CNN. En tanto, Mauricio Macri llegó esta madrugada, presidente de Argentina, llegó esta madrugada a Brasil y se reunirá con Jair Bolsonaro, esto lo trae el portal Todo Noticias, para debatir sobre el Mercosur, la crisis de Venezuela y la relación bilateral. El presidente aterrizó en Brasilia. La agenda de su visita también incluirá un posible acuerdo de libre comercio con Unión Europea. Vamos a ver dónde está la frase. Ambos mandatarios dialogarán sobre la crisis económica, social y humanitaria de Venezuela y ratificarán su rechazo al nuevo mandato de Nicolás Maduro. Sobre este último punto, el canciller Jorge Faurie, canciller argentino, había adelantado que ambos presidentes tendrían un pronunciamiento conjunto sobre la crisis en este país en un momento crucial donde gran parte de la comunidad internacional desconoce la reelección del líder chavista. Alguien que no desconoce la reelección del líder chavista, por usar la frase que usa Todo Noticias, y ayer fue la principal tendencia durante toda la tarde, fue el ex candidato presidencial, expolítico, se puede decir. No, uno es político siempre, nadie deja de ser político una vez que se mete a político. Es una de las razones por las cuales los periodistas no debemos hacer política activa.
Claudio Fermín dijo en Vladimir a la una de Globovisión, nada menos, por ahí lo pueden sacar, que aquí el presidente se llama Nicolás Maduro. El presidente del partido Soluciones para Venezuela, y yo no sabía que Claudio Fermín tenía un partido, y menos que ese partido se llamaba Soluciones para Venezuela, fustigó este martes a la oposición y le pidió aterrizar porque es falsa la premisa según la cual Nicolás Maduro no es presidente. Juan Guaidó, Edgar Zambrano y Stalin González tienen el deber de coordinar a todos los parlamentarios y diseñar una estrategia para hacer valer la autoridad de la Asamblea Nacional, para sacarla de ese desacato, dice Claudio Fermín. Claudio Fermín fue el jefe de campaña de Henry Falcón. Henry Falcón, por cierto, no ha salido a deslindarse de estas declaraciones. Francisco Rodríguez sí, hace 7 horas se deslindó completamente de estas declaraciones. Ustedes saben que Francisco Rodríguez era como la otra pata de la candidatura de Henry Falcón. Una pata era Claudio Fermín, una pata era el propio Henry Falcón y la otra era Francisco Rodríguez. ¿Cómo se la saca de ese desacato? Ese desacato se resuelve mediante un proceso inteligente de sentarse con quien ha cometido la arbitrariedad. Y detrás de la foto de él está el señor Enrique Ochoa Antich, que anda en la misma nota. O de este desacato se sale llamando a los cascos azules para que invadan a Venezuela. O de este desacato se sale diciéndole a la gente no vote más nunca hasta que no nos quitemos el desacato a la brava. Entonces yo creo que tienen una inmensa responsabilidad, dice Fermín. Pero quiero alertar, y lo digo con una gran preocupación, yo he leído una fraseología que me parece que tienen que aterrizar. Guaidó, presidente de Venezuela, Guaidó encargado de la presidencia. ¿De dónde sacan eso? ¿Por qué le hacen eso a Guaidó? No se dan cuenta de que lo están exponiendo a un escenario inexistente, porque eso es de consecuencia según la premisa según la cual no hay presidente de Venezuela. Pues sí lo hay. No lo soportaron ayer por más de 5 horas. Yo hago memoria y me cuesta encontrar una frase más colaboracionista que esta, un discurso más colaboracionista que este en la historia reciente de Venezuela. Como ya digo, Henry Falcón no ha salido a deslindarse de esto. Henry Falcón impugnó esas elecciones. Claudio Fermín era su jefe de campaña. Por cierto, decía Cristian Serpa, de quien vamos a estar hablando después de la pausa, el magistrado del TCJ que se escapó a Estados Unidos, que él sospechaba que toda esa campaña, como sospechamos muchísimos venezolanos, no era más que un taparrabo de las elecciones de Maduro. Decía Cristian Serpa además que el propio Henry Falcón no siguió impulsando la causa y por eso esa causa pereció en el Tribunal Supremo. Y cierro entonces con las declaraciones de Diosdado Cabello, quien dice que el 23 de enero no va a pasar nada. En rueda de prensa, Cabello recordó que la oposición, él dijo en diciembre pasado que hasta el 10 de enero el oficialismo tenía vida política. Llegamos al 10, hoy es 15 ya. Como no pasó nada el 5 de enero, como la derecha le ofreció y le prometió a la gente, no pasó nada en los días subsiguientes. Y dice, ahora la derecha nos amenaza a nosotros que la cosa ahora sí es el 23. Yo les voy a decir lo que va a pasar el 23. Nada. No va a pasar nada por la falta de coherencia política de la derecha, pero además no va a pasar nada por la conciencia del pueblo de Venezuela que no quiere violencia. Informó Cabello que el 23 de enero el oficialismo también marchará a recordarle al mundo que Venezuela no se le vuelve a traicionar. Es el viejo expediente que comete siempre el chavismo. Cada vez que hay una marcha de la oposición, ellos montan la propia suya. Habla Cabello de 3 grandes marchas. Yo creo que van a ser 3 marchitas de 4 arreados y 2 autobuses y unos militaritos a los que les van a poner una franela roja, porque eso es lo que ellos logran reunir últimamente. No mucho menos que la oposición, por cierto. La oposición tampoco logra reunir mucha gente en la calle, aunque estos cabildos abiertos aparentemente la están activando, pero bueno, así están planteadas las cosas para estos días que siguen. Son las 6:47 minutos, vamos a la pausa, enseguida más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Corporación Novo Ideas, servicio técnico en mantenimiento y reparación de refrigeración comercial e industrial, aires acondicionados y microondas, línea marrón, televisores y sonido. Damos garantía del servicio prestado y no cobramos por la revisión. Contáctenos por el 0212-618-6443 y 0424-294-8590. Además, búscanos en Instagram en @corpnovoideas
@novoideas y @novoideas. Porque tus aparatos pueden volver a funcionar, recupéralos en Corporación Novoideas. Compuperiquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. Compuperiquito.com es la más alta calidad y el mejor servicio. Compuperiquito.com tiene la solución efectiva para las impresoras de tu empresa. Contáctanos por el 0212-551-9450 y 552-6930. Estamos en la avenida Fuerzas Armadas, al lado de la estación del bus Caracas. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. 0212-551-9450 y 552-6930. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Son las 6:51, así que tengo solo 3 minuticos para leerles titulares. Nos dice Noticiero Digital que Cristian Serpa, dije que iba a hablar de él, admite que facilitó fraude en la destitución de diputados de Amazonas. El magistrado desertor del Tribunal Supremo de Justicia, Cristian Serpa, a quien se le habían acabado muy rápido sus 15 minutos de fama y los está tratando de levantar de nuevo, reconoció que su actuación en el Poder Judicial, siendo aliado del gobierno de Nicolás Maduro, permitió un fraude que dio paso a la desincorporación de los diputados de Amazonas, con cuya destitución se logró arrebatar a la unidad la mayoría alcanzada en la Asamblea Nacional. En entrevista concedida a Univisión, Serpa aseguró que la estrategia buscaba neutralizar la victoria que la dirigencia opositora había alcanzado por vía electoral. Reconozco que facilité un fraude. En ese momento mi intención era procurar la paz porque había un enfrentamiento entre la Asamblea Nacional y Maduro. Mire, amigo, no sea mentiroso. Usted, aparte de cobarde, es mentiroso, yo. O sea, su estrategia era procurar la paz. Exactamente, exacto. Usted avaló un fraude electoral, avaló un fraude procesal, avaló un fraude jurídico porque usted buscaba la paz. Interesante. Creíamos que podía haber una guerra civil y eso me conllevó a mi pesar que con mi firma contribuía a que el país se normalizara y que no se diera una confrontación mayor. Calladito se defiende mejor, amigo. 12 pacientes murieron por el apagón en el Hospital Universitario de Caracas. El diputado a la Asamblea Nacional, Winston Flores, confirmó este martes 15 de enero que al menos 12 personas fallecieron en el Clínico Universitario de Caracas como consecuencia del apagón. Hay cifras que hablan de 2, hay cifras que hablan de 3, hay cifras que hablan de 6 y el diputado Winston Flores dice que son 12. Pude hablar con familiares y se notaba la resignación de haber perdido a sus seres queridos. Esas denuncias deben estar en la ONU, señaló el parlamentario. Luego de ser forzada a retirarse, otro titular, Carmen Meléndez indicó que la procesión de la Divina Pastora se realizó en paz. Felicitó al pueblo que se hizo presente en la procesión mariana e indicó que esta se dio sin ningún tipo de problemas. Pues por supuesto que no, más allá de que a ella la sacaron a mandarinazos.
Tengo que hacer un mea culpa público, pedir disculpas. Ayer se cumplió un año de la masacre del Junquito. Yo no lo mencioné en titulares de la mañana, se me escapó. Pero hoy les cuento que hay un informe de Provea que deberían buscarse que se llama Venezuela, 15 años, 10 masacres, 177 asesinados, que está publicado en su página web que se llama www.derechos.org y dice que la masacre del Junquito no es un hecho aislado, es la consecuencia directa de la institucionalización del uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales en el marco de actuación policial y militar en labores de seguridad ciudadana, y es un claro mensaje a quienes expresen su rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro. Nos dice Provea, el informe está muy completo, hay que verlo, hay que leerlo. Y ya para terminar, muere técnico de refrigeración al que le vendieron gas doméstico por freón. Es una nota que trae Noticiero Digital. Pocos días antes de su muerte, Orlando Jesús Torrealba, técnico de refrigeración, le había dicho a su hermana que tenía la sospecha de que el gas que le habían vendido para recargar los equipos de aire acondicionado no era freón, sino gas de cocina. La corroboración de su sospecha terminó costándole la vida. Murió con 90% de quemaduras en su cuerpo. 6:54 presentaron a Jefferson Soteldo como jugador del Santos de Brasil. Va a llevar la 10, la que llevaron entre otros Pelé y Neymar, y solo tiene 21 años. Orgullo venezolano para cerrar este programa. Que este día 16 de enero sea todo lo que ustedes esperan de él. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Recupera tus zapatos.